está muy bonita de Pablo a Timoteo y a la iglesia. Le pido a mi hermana Carmen que ore por la clase para que el Señor pueda glorificarse de una manera especial. Señor, te adoramos, te bendecimos, exaltamos tu nombre. Padre, en esta hora nos presentamos delante de tu presencia para que tú abras nuestro entendimiento, que tú nos des sabiduría, Señor. Que todo lo que se hable en esta noche sea como lámpara a nuestra mente, Señor. Que tú alumbres nuestra mente, Padre, y que nosotros podamos aprender cada día más de tu palabra. Dale palabra de sabiduría, de discernimiento a la maestra, Señor, para que traiga a cada uno de nosotros, Señor. En el nombre de Jesús, glorifícate. Amén. Amén. Gloria a Dios. En la lección 17 tiene como tema responsabilidades del ministerio. Y la base bíblica se encuentra en 1 de Timoteo 3. Para los que no tienen el expositor, del 1 al 13. Como siempre, lo más importante de esta clase es conocer los objetivos y es conocer las cualidades que deben tener los que son designados a ministrar. Sensibilizar a los laicos sobre la trascendencia del servicio cristiano y sobre todo contar con una guía para descubrir y seleccionar a los líderes en la iglesia. Si nosotros vamos a la Biblia, vamos a encontrar con todas las cualidades que deben de tener los líderes de la iglesia. Y ese es nuestro guía, ¿no? Si ustedes leyeron cuando comenzó este expositor, que este es para este trimestre, la clase le pusieron como temas exhortaciones pastorales. Y exhortar significa incitar a alguien con palabras para que haga algo o para que deje de hacer algo, ¿no? Y estas exhortaciones pastorales estaban enviadas a través de cartas o epístolas por Pablo a Timoteo en Éfeso y a Tito en Creta. Cuando decimos pastorales se refiere a pastor, no se refiere que están dirigidas a personas que están haciendo trabajos pastorales, con un cuidado pastoral a las iglesias, ¿ok? Y el término pastoral proviene de la palabra latina pastor y significa cuidador o guiador de ganado. 3 cartas que fueron las únicas que se escribieron a individuos, o sea, directamente a estos hombres, a Timoteo y a Tito. Primera y segunda de Timoteo y la carta que se le escribió a Tito. Pablo lo conocemos, el apóstol Pablo, pues es conocido como Saulo de Tarso porque nació en Tarso de Sicilia, un hombre llamado obrero indómito porque era un hombre difícil de dominar, era indomable. Antes cuando era malo, ¿no? Cuando iba detrás de los cristianos, pero también después que pues conoció a Cristo, pues todavía era más indomable porque no dejaba de predicar la palabra y de salir, no dejaba de trabajar. Era un obrero indómito, fundador de iglesias, eminente teólogo, un hombre prominente que Dios usó para llevar el evangelio, para revolucionar el imperio romano, transformar el mundo y llevar el evangelio a todos los rincones del mundo conocido. Él fue un incansable escritor porque a él se le atribuyen ¿cuántas epístolas? 13 epístolas. Dice que escribió el 48% de los libros de la Biblia, el Nuevo Testamento. ¿Amén? Y cuando escribe, dice que lo hace para que las personas no solamente sean transformadas, sino para que también puedan transformar al mundo. Cuando Pablo escribe, quiere que aprendamos estas cartas, ¿no? De lo que está aquí, las cualidades, la calidad del líder, para que nosotros podamos transformar al mundo. Yo le hice el comentario que yo estaba dando clase en el instituto y cuando yo preguntaba, ¿por qué usted está haciendo el instituto? ¿Qué lo motiva? Porque yo quiero aprender. Y de 14 estudiantes, todos dijeron lo mismo, yo quiero aprender. Pero no es solamente aprender. Es aprender y transformar, aunque sea tu vecino, tu amigo, tu hermano, tu familia. Es compartir este evangelio con los demás. Es aprenderlo, pero es ponerlo en práctica. Eso es lo más importante de este evangelio, porque no podemos saber la Biblia de la A a la Z, pero si no ponemos esta palabra en práctica, es como de nada nos sirve. Va a ser como un libro de texto, ¿no? Entonces, estas cartas, que a su vez eran enviadas como respuesta a los problemas o inquietudes que había en las iglesias, escritas también por el apóstol Pablo durante su ministerio, después de su encarcelamiento, pero también cuando Pablo ya estaba terminando su ministerio, que lo iba a pasar a otros, porque
porque ya eran casi los finales, ¿no? Como era habitual de Pablo, en todas sus cartas, ¿cómo se identifica el apóstol? ¿Apóstol de quién? Apóstol de Jesucristo. Ya las hermanas dieron esta clase anteriormente y el título revela que no era su iniciativa, sino que era enviado por Dios para hacerlo. Pablo nunca se ofreció para ser el apóstol de Jesucristo, él no se ofreció. Cristo lo encontró allá en Damasco, ustedes saben la historia, y bueno, pues él recibió la conversión allí. Lo enfrentó. Y él mismo se identificaba como uno que fue llamado por Cristo, escogido, apartado y enviado por Dios, por Cristo. Y por eso clamaba en 1 Corintios 9:16, ay de mí si no anunciar el Evangelio. Y eso nos pasa a nosotros, tenemos que decir, ay de mí si yo no anuncio este Evangelio que Dios me ha dado, porque a eso estamos llamados, porque la gran comisión dice que tú tienes que ir y hacer discípulos a las naciones. Ay de mí si no anunciar este Evangelio que Dios me dio para que yo lo comparta con otros. Amén. Pablo hacía esto para que no solo estimaran la misión a la cual estaba ingresando, sino que sintieran el reto y el compromiso por el ministerio cristiano. Un ministerio de reconvención y un llamado a la restauración. Quiere decir un llamado a la santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Y se podría decir que la clave de este libro es saber cómo conducirse en la casa de Dios. En otras palabras, estas son instrucciones para la iglesia. Si usted lee estas cartas, se va a dar cuenta que Pablo daba instrucciones para que nosotros pudiéramos llevar la iglesia de la manera que Dios quería. Amén. Y básicamente, si usted quiere resumir cuál era el propósito de sus mensajes, dice: primero, corregir deficiencias en las iglesias. 2, transmitir las revelaciones que recibía del Señor. 3, aconsejar a sus discípulos en cuanto a la manera de conducirse con relación a los demás. Y 4, contraatacar a los falsos maestros, que eso fue la clase que yo no viste la hermana Carmen, creo que era contraatacar a los falsos maestros, las falsas doctrinas que ellos estaban enseñando que tú podías pecar todas las veces que tú quisieras, que tú podías, muchísimas cosas que enseñaban que estaban en contra, que eran errores doctrinales que dañaban la fe de los hermanos. Él estaba en contra de todo eso. Y había ejemplos de herejías como que después de convertido el cristiano puede seguir pecando y mientras más peca más es perdonado. Total herejía, eso no lo dice la Biblia. Que la salvación era por conocimiento, que si tú conocías mucho y tenías mucho conocimiento de todo y todo, tú eras salvo. Y el que no sabía entonces quedó frito. ¿Y sabes lo que es una herejía? ¿No? Un conjunto de ideas que van en contra de las dogmas, las doctrinas cristianas. Y estas cartas de Pablo, aquí encontramos no solo las respuestas a la palabra de Dios, sino que allí encontramos las bases doctrinales del Evangelio. Y en la mayoría de sus cartas lo hace con otras personas. Siempre Pablo y Timoteo, Pablo y Bernabé, Pablo y Silas. Siempre andaba con alguien porque tenía mucha creencia en lo que era el trabajo en equipo. El trabajo en equipo es bastante importante porque cuando hacemos las cosas en equipo, cuando todos estamos en el mismo sentir, juntos, unánimes, las cosas van a salir bien. Equipo no es que aquellas 5 personas que todas estemos pensando pensamientos diferentes. Eso no era la doctrina de la iglesia primitiva. Era juntos, pensando lo mismo, en el mismo sentido, buscando el bienestar de todos al mismo tiempo. Que su pensamiento, su corazón, su cuerpo y toda su mente estaban en el mismo sentir. Por eso es necesario que trabajemos en equipo. Amén. Por su lado, Timoteo, como le llamaba, mi hijo, así le llamaba. Palabra griega que significa él honra a Dios. ¿Su madre quién fue la madre de Timoteo? Loida. Su abuela Loida. Eunice. Su madre Eunice. Estas 2 mujeres fueron las encargadas de instruir a Pablo, gloria a Dios, en su vida, ¿no? Ellas fueron las encargadas de instruir a Pablo y a Timoteo en el camino del Señor. Estas mujeres lo enseñaron. Él era hijo de mujeres judías, pero él era hijo de padre pagano. Se convirtió siendo joven cuando Pablo estaba en Listra. Y se supone que fue en Listra porque allí fue donde Pablo, el único que llevó el evangelio a Listra fue Pablo, y por eso suponen que Timoteo se convirtió allí en Listra. Lo acompañó en un par de viajes misioneros también. Siempre estaba con él, era como su compañero fiel de él. Y mucha ternura hay en las palabras de Pablo cuando él dice: Timoteo, verdadero hijo en la fe. Era un amor especial que tenía por Timoteo.
y fue ordenado al ministerio por la imposición de manos. Lo acompañó en su segundo viaje misionero por Troas. Después de 5 años pasaron que no supo nada de él. Después volvió a aparecer en Éfeso. Timoteo era un hombre genuino. ¿Qué es genuino? Auténtico. Verdadero, auténtico. Verdadero. Hay muchos hoy así genuinos en este mundo hoy. Sí, sí. Hay muchos auténticos. Sí. Hay muchos auténticos. Hay otros que no son tan auténticos. Pero tenemos que tener el pensamiento que tenía Timoteo, genuino, real, verdadero. En Timoteo no había falsedad, no había fingimientos, dice. Ni su conversión ni su ministerio se podían cuestionar. Vemos su fidelidad. Era un hombre sumiso a su padre en el Evangelio. Tenía la disposición de ir donde Pablo lo mandara. Era obediente. Tenía dominio de la sana doctrina y por eso con toda confianza se le pidió que se quedara en Éfeso. La tarea, ¿cuál era la tarea de él? Corregir esos errores. Él tenía que trabajar corrigiendo esos errores. Y dicho esto, sabemos que es importante que la iglesia tenga un ministerio. Es importante que la iglesia tenga un ministerio que sea competente, que sea confiable, pero sobre todo que sea congruente. Y esta carta de Pablo lo pone en manifiesto. Congruente, ¿por qué? Porque tú tienes que... Te voy a definir la palabra congruente para que veas si le puedes sacar la lógica. Es la conveniencia, es la coherencia o relación lógica que se establece entre distintas cosas. Lógico. La palabra como tal proviene del latín congruentia. La congruencia puede observarse en la relación de coherencia que hay entre las acciones de una persona y aquello que predica. Quiere decir congruente, que usted tiene que actuar como usted predica, que usted lo que predica es lo que usted tiene que hacer. Porque usted no me puede decir a mí, mira, no hagas esto, si usted es el primero que lo está haciendo. O sea que el líder tiene que ser el primero que ponga el ejemplo. Usted no puede decirle a su hijo, ponte a orar, que tú no oras. ¿Por qué tú no oras? Si tú no estás arrodillada nunca y tu hijo nunca te ha visto arrodillada. Tú no le puedes decir eso. Tú tienes que ser congruente con tu hijo. No fumes, pues no fumes tú. No bebas, pues no bebas tú. Y eso es lo que se llama la palabra congruencia. Y él era congruente con lo que hacía, porque era un hombre que era obediente, era un hombre de Dios, era un hombre sumiso. Y eso era lo que él enseñaba. Estaba en contra de los falsos maestros, de las doctrinas que eran falsas. Eso era lo que él enseñaba, gloria a Dios. Entonces hay que ser congruente. Vivir lo que usted predica. ¿Y cuál es el objetivo de estas palabras? Promover la calidad de los líderes de la iglesia. Las cualidades debían exceder a los líderes de otras confesiones de fe y poner en alto el buen nombre del Señor. Cuando se quiere buscar la excelencia en los líderes de la iglesia, no es por molestar, no es por chaval, dirían los boricuas, por hacerte la vida imposible. Es porque si somos líderes tenemos que dar el ejemplo. Y no solamente eso. Nosotros somos líderes en la iglesia y mucha gente no son líderes en la iglesia, pero son líderes en su casa o en su trabajo. Amén. Si usted está trabajando y usted es líder de su línea o del trabajo que usted está efectuando allí, usted tiene que ser ejemplo. Si usted dice que usted es cristiano, usted tiene que actuar como cristiano en su trabajo. Si usted dice que usted es cristiano. Y en sus acciones, no solamente en sus acciones con los demás, en la forma que usted habla, en la forma que usted se dirige a la gente, en su conducta, en muchas cosas. Y nosotros fallamos mucho en eso. A veces depende de nuestro estado anímico, la forma que nosotros nos comportamos, y nuestra conducta depende de cómo yo me sienta, del estado anímico de las personas. Y estas condiciones no eran para impedir o desilusionar a los que estaban buscando ese ministerio, a los aspirantes, sino era para darle el compromiso. Compromiso, yo esta palabra, compromiso. Ese compromiso en la iglesia, porque ellos deseaban servir frente a la sociedad que los observaba. Y hoy en día se ha perdido esto, lo del compromiso, lo del sentido de pertenencia. ¿Qué es el sentido de pertenencia? No me den sola, hermanas. ¿Alguien sabe lo que es el sentido de pertenencia? Cuando uno hace algo como, o sea, como un sentido de
pertenencia como que esto es mío, esto me Así mismo. pertenece, esto... Cuando usted tiene un compromiso y usted adopta un compromiso en la iglesia como líder o como lo que sea, si usted dijo, bueno, yo voy a ser el pianista, vamos a decir, el baterista o el que limpia, el tesorero o el que sea, usted tiene un sentido de pertenencia. Usted tiene que tratar esta iglesia como si fuera suya. Eso es lo que se llama sentido de pertenencia. Cuando usted en un trabajo, usted lo defiende como si fuera suyo. No, espérate, no me tires eso al piso porque eso lo pueden usar para tal cosa. No lo gastes porque como que si fuera tuya. Tú economizas como si fuera tuyo. Tú ahorras como si fuera tuyo. Tú trabajas como si eso fuera tuyo. Eso se llama sentido de pertenencia. Y hoy en día nosotros no tenemos mucho eso. Mucha gente o no lo tiene o nunca lo han tenido o lo han perdido, ¿no? Ah, no, bota esto, eso no sirve. ¿Para qué? Bota esto. Bota esto porque no lo compraste. Yo conozco, por ejemplo, casos de personas que hacen real estate, ¿no? Y entonces en una casa ellos le queda pintura, le queda lo que sea, ¿no? Y el contratista dice, bota todo eso, bótalo. Bota, que eso total, eso lo pago ella. No, así no es así. Usted tiene que decir, guárdaselo porque tal vez ella lo necesita para otra casa. Eso se llama sentido de pertenencia. Cuando usted está en la iglesia y usted es celoso con las cosas de la iglesia, con la doctrina, tal vez con la... No quiero que se malinterprete, que no es que estamos detrás de la gente, usted no tiene que estar detrás de la gente diciendo lo que tiene que hacer. No, ni va a acosar a la gente para que usted se crea ahora que usted es Dios. No, usted no es Dios. Usted tiene un sentido de pertenencia porque usted cuida de las cosas del Señor, usted cuida de la palabra, usted cuida de los niños que... mire ese niño, no tengo que ver ese muchacho no es mío. Eso no es sentido de pertenencia. Sentido de pertenencia es que yo piense que ese hijo es mío como es tuyo. Sentido de pertenencia, cuando yo creo que esta sociedad yo tengo que cuidarla a mi sociedad, no es mía, es de Dios, no, pero la que yo manejo, la que me entregó Dios en mis manos, yo tengo que cuidarla, porque ese es el sentido de pertenencia, ¿amén? Entonces, vamos a empezar, gloria a Dios, porque si no, aquí vamos a empezar entonces. El liderazgo espiritual en la iglesia no tiene que ver con títulos, honor y gloria. Se trata sobre la obra. Jesús dijo, si alguno quiere ser el primero, sea el postrero de todos y el servidor de todos. No quiera usted que le sirvan, usted tiene que servir. Dios no vino a que lo sirvieran, a ser servido. Él vino para servir. Amén. Entonces, Timoteo 3:1, alguien rapidito lo puede leer. Amén. Palabra fiel, si alguno anhela avispado, buena obra desea. Obispado, porque obispado. ¿Okay? Entonces, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Dice el expositor que la visión consistía en abrir la puerta a los aspirantes al ministerio, presentándolos como lo mejor y no una carrera de dolores y quebrantos. Porque no es fácil, esta carrera no es fácil. A veces que hay dolores, a veces hay quebrantos, a veces hay cosas que nos lastiman, ¿no? En este caminar. ¿De qué sirve un ministro perezoso? No es bueno ni para usted, ni para el mundo, ni para la iglesia, ni para nadie. Un ministro perezoso como si no... Ay, no, papá, yo no voy a hacer eso. Mira, te toca... No, yo no, voy a vete tú si tú quieres. Eso es un ministro perezoso. Entonces, ¿para qué estás siendo ministro? No puede. Considerando que la iglesia de Éfeso se había convertido en una vitrina del evangelio para los gentiles y como blanco de crítica para los judíos, el apóstol señala los requisitos para el liderazgo de la iglesia. El que desea obispado, buena obra desea. ¿Qué es un obispo? Alguien que dirige la iglesia. Que dirige, que supervisa, que está supervisando la iglesia. Esto vino a ser Pablo al principio. Pablo era como un obispo de las iglesias. Él la fundaba y después él iba, daba visitas a las iglesias, lo que hace nuestro obispo aquí en la iglesia, lo mismo que hace nuestro obispo aquí en la iglesia. Gloria a Dios. En tiempos antiguos los ancianos eran llamados supervisores, prebústeros en griego, que es lo que decimos como un prevístero también, que eso también lo hace, ¿verdad? El verso 2, el que lo tenga primero lo puede leer. Amén. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. La palabra obispo habla de la responsabilidad. Eso es lo que habla la palabra obispo, la responsabilidad de la posición. ¿Amén? Mientras que el anciano habla de la madurez espiritual.
Usted puede ser anciano en la iglesia, no porque usted tenga 80 años, sino porque usted tiene una madurez espiritual fuerte, que usted puede guiar a otros, ¿no? Entonces, ¿qué significa la palabra irreprensible? Sin tacha, sin tacha. Que no puede ser reprendido o reprochado por considerarse correcto. Es un adjetivo de la definición de irreprensible que no se puede reprender, vituperar, criticar, censurar, increpar, regañar, abroncar o amonestar, y que no merece alguna represión alguna, y aquí viene el tic del asunto, por los méritos y las buenas acciones. Quiere decir, no es que no lo puedo regañar, es que yo debería de no regañarlo por sus méritos, porque se supone que él no tiene tacha, no es perfecto, no es porque es perfecto, no, sino porque yo no debería decirle a mi pastora, ¿verdad? Pastora, pero usted tiene que, no sé, lo que sea, que sean sus responsabilidades. Yo no debería decirle eso, ¿no? ¿Debería? Yo no debería decirle a la directora de las damas, a la presidenta o a los caballeros, te toca llegar al culto porque es el culto de damas. Usted no tiene que decir eso, ¿verdad? Cada uno tiene su mérito, lo que tiene que hacer. Usted no puede reprender al obispo porque sabemos que el obispo debe ser sin tacha. No deberíamos, nadie debería, ¿ok? Debemos un respeto. Y yo creo que no tenemos que hacerlo, ¿no? Porque nos ha demostrado hasta ahora, pues, ser un buen obispo, ¿no? Marido de una sola mujer. Y aquí hay dos interpretaciones que se han llevado a especulaciones. Y básicamente son las primeras, que es la poligamia o la bigamia, hombres que tienen más de una mujer. En el Oriente se utiliza que los hombres se casan con dos esposas, ¿no? Que tiene una y tiene otra y se puede casar con todas las que él pueda mantener. Si él puede mantener 5 y a todas le va a dar lo mismo, él se puede casar. Pero nosotros en el Occidente esta regla no se utiliza. Es marido de una sola mujer. Hay otra forma, que el hombre es casado, como en este lado del occidente, de aquí, entonces el hombre tiene una chilla, dirían la salvadoreña, o dirían una amante, una mujer por otro lado. No, nosotros no practicamos eso, ustedes son esposas de un solo hombre y esposos de, y ¿cómo es? Y maridos de una sola mujer. Amén. El verso 2, vamos a ver. El 3. No dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. ¿Hasta ahí? No dado al vino. No pendenciero, no dado al vino, eso no hay ni que explicarlo, ¿no? Hay que explicar esto de no dado al vino. Sí. No dado al vino, nosotros no tomamos. No porque la Biblia no dice la Biblia no bebas hasta emborracharte, pero nosotros no practicamos tomar. ¿Por qué? Porque muchas personas salieron del alcoholismo, vinieron con problemas de bebida. Si hacemos una fiesta y damos un pequeño vaso de vino, ¿qué pasaría? Una persona que vino aquí buscando la sanidad y nosotros entonces vamos a contribuir con eso. Es malo para la salud y es malo para todos. O sea, nosotros no practicamos el tomar, ¿ok? No pendenciero, dice también. Líderes que a lo mejor están sabiendo muchas cosas, averiguando cosas que no tienen que averiguar. Usted no puede ser pendenciero porque el líder tiene que ser un líder sobrio, ¿verdad? Una persona que usted pueda confiar, que él sea capaz de decirle algo y él se quede callado. Usted no puede decirle a un líder, mira Carmen, tú no confesar esto, pero por favor no lo cuentes a nadie. Yo soy la ginecóloga y tú sabes, ella me dijo, no lo digas a nadie, porque Carmen tiene un problema vaginal, pero no lo diga a nadie porque ella no quiere que nadie lo sepa. Usted tiene que tener control. Ay, Dios mío, ayúdame a controlar. Controle. Si alguien le confesó su secreto, le dijo algo, le buscó su ayuda, por favor, no averigüe tampoco para saber. Usted no tiene que estar averiguando nada. El líder no averigua eso. Orar. Ok, no pendenciero, ¿verdad?
no codicioso de ganancias deshonestas, que no sea interesado, que no sea dado al dinero. Hay muchos líderes que sí, yo le dije que le conté una iglesia, sí, todos pasen por aquí, todo el que me dé $200 se sana hoy. Amable, que sea amable, afable, bondadoso, bueno, que sea bondadoso, que sea amable. Es fácil, no es fácil, sí, es fácil ser amable, hermano, es fácil ser amable, a veces estamos enojados y no somos tan amables, y eso nos pasa a todito, Esto yo, aunque yo estoy dando esta clase, yo también no estoy cogiendo esta clase, porque a veces uno se irrita de una manera que a lo mejor no es la que debe ser, pero Dios es el único que puede pues cambiar a las personas. Apacible, que tenga un buen temperamento, qué bueno, líder, Dios le bendiga, ¿cómo está? Buen día. No que un día venga lunático y mañana salude y hoy no salude y pasado venga así. Eso no no, tiene que tener un temperamento bueno, aunque usted lo salude, aunque usted no se sienta bien, Dios le bendiga. Pero no así con la cara cerrada y si usted no me saludó, ¿por qué pasó? No. Tiene que ser de un buen temperamento. No avaro, que tiene un afán indebido por el dinero, que todo le quiere sacar dinero. Mira estos libros, vamos a regalárselo. No, mejor se lo vamos a vender. Mejor se lo vendemos, aunque sea 5 pesos. ¿Entiendes? No. Número 4. Que gobierne bien su casa, que tenga sus hijos en su gestión con toda honestidad. Así como cuidará la casa de Dios, así debe cuidar su casa. Como usted cuida su casa, así que usted tiene que cuidar la casa de Dios. Aunque si usted no cuida su casa bien, entonces usted no puede ser líder. Porque si usted no está cuidando bien su casa, no debería, ¿no? Debería ser que su casa marche viento en popa. Y a veces eso nos pasa, hermanos. A veces somos líderes y nuestra casa no marcha viento en popa. A veces tenemos problemas. Porque no todos los hogares son iguales. Amén. Hay líderes que le exigen a los miembros de la iglesia, ¿verdad?, lo que no le exigen a los hijos de ellos. O sea, usted es líder de esta iglesia, usted tiene que exigirme a mí y a mis hijos lo mismo que usted les exige a los hijos suyos y a usted mismo. En su caso, usted tiene que ser ejemplo, otra vez vuelvo a decir. Usted tiene que ser un ejemplo. La condición de ser esposo, como el que gobierna su casa, implica responsabilidad de ser padre en todos los deberes, igual que madre. Estamos hablando aquí porque es un obispo, pero igual las madres. Usted es madre, usted tiene sus deberes en su casa que usted tiene que hacer. Muchos son cristianos, pero no cumplen en su casa con sus esposas, o viceversa, ¿ok? Muchos son líderes, pero son económicamente, no cumplen, ¿cómo se llama? Moralmente no cumplen, pero entonces exigen que la esposa sí cumpla. Todos tenemos que cumplir las leyes, moral, de relación de pareja, amoroso. Él es el sacerdote de la casa, aunque usted es la sacerdotisa, y como tal usted tiene que conducirse. Usted es la sacerdotisa de la casa, usted le da ejemplo a sus hijos con su esposo. No debe ser un neófito. ¿Qué significa la palabra neófito? No, que no tiene conocimiento. Un neófito, una persona que no tiene conocimiento, mucho es. No puede ser un nuevo convertido para ser un obispo. ¿Cómo podemos poner un obispo un obispo que sea un neófito, una persona que se recién acaba de convertir, que no tiene experiencia, que no ha tenido una experiencia así con Dios, que no ha pasado nada? ¿Qué va a pasar después con esta persona? Tiene que haber tenido alguna experiencia, que sea prueba, no sé, tribulaciones, haber pasado por cosas, tiene que haber estudiado, practicado algo. Dime, hermana. Qué bueno que lo aclaraste, porque eso es requisito para ser obispo. Claro. Tú puedes ser líder, pero no tener los requisitos para ser obispo, pero sí para ser líder. Claro. Tú puedes ser un líder, muchos somos líderes, pero no tenemos el requisito todavía para ser un obispo. Porque ese punto que tú dices, imagínate cómo los obispos reciben. Es por eso cuando se hacen las convenciones que van a elegir al obispo, dicen, leen una carta diciendo cuáles son los requisitos y todas las cualidades que tiene que tener para ser un aspirante a obispo. Fue prioridad de Pablo promover candidatos espiritualmente capaces y que vivieran en santidad. Y esto es bien importante, no había duda en Pablo de la santidad como prioridad, que esto era lo primero. Porque puede ser obispo, puede ser preparado de todo, pero no tiene ninguna santidad. Eso tampoco va a calificar. Tiene que tener la santidad y tiene que tener el conocimiento. Tiene que haber sido algo. Mire, el obispo, por ejemplo, fue pastor, él fue muchas cosas diferentes, ¿no? Antes, es como si fuera un bebé que va
va caminando, caminando hasta que llega a la altura y a la estatura que Dios quiere. Entonces allí puede ser como obispo, porque ¿qué pasaría si tú pones una persona que no está capacitada? ¿Qué pasaría? En algunas ocasiones un hombre se convierte y al poco tiempo lo eligen, ¿verdad? Para que ocupe un cargo en la iglesia. ¿Usted ha visto esto? Y esta persona no está preparada, ¿verdad? ¿Y qué pasa con eso? Sueltan el cargo a la mitad de la... Yo no quiero más este cargo, quédese con él y por él mismo. Una persona que está preparada, que es madura espiritualmente, que está preparado, sabe que aunque sea lo va a aguantar hasta que se termine. Aquí me voy a quedar hasta que termine, voy a hacer lo que tengo que hacer y voy a entregar como yo tengo que hacer. Eso hace una persona responsable, con sentido de pertenencia, un líder, una persona madura, un cristiano maduro. Y a veces usted ve que sueltan el cargo a mitad del periodo, dije, ¿verdad? La causa de Cristo se ve perjudicada por personas que toman cargos que no pueden hacer, por ejemplo, para traer la palabra, para predicar, han tratado de hablar en público y dicen sus enseñanzas doctrinales que ellos saben que van en contra de lo que nosotros hemos aprendido, van en contra de los asuntos doctrinales, espirituales o de convivencia entre miembros de una iglesia, sin estar debidamente preparados y sin un conocimiento bíblico o teológico. Por eso no se puede poner una persona obispo que no tenga el conocimiento. ¿Por qué? Porque va a ser un problema. Y el apóstol dio el importante motivo para estas advertencias en la última parte de este versículo 6, si usted lo lee, que dice, no sea que se envaneciéndose, caiga ¿dónde? En condenación del diablo. En que cayó el diablo, porque ¿qué le pasó al diablo? Eso se cogió un humo, ¿verdad? Se ensoberbeció, se enorgulleció y como él era el más bello, entonces él cayó. Se quedó ahí. También suele ser con frecuencia el pecado de personas con cargos muy rápidos en la iglesia. Llega una gente hoy y mañana le pone un cargo. Eso puede ser, pero no debería ser. Teníamos que esperar, ver cómo pasa. 3 meses, no sé, yo no tengo, eso no dice la Biblia que tenga un tiempo ni nada, pero sí dice que tiene que estar capacitado. Nadie se capacita en un día porque la experiencia no se inyecta con una inyección. Pon un poquito de experiencia y después va a arrancar. Este pecado constituye un peligro para todos nosotros, pero especialmente censurable cuando ocurre en el seno de la iglesia. Y parte del testimonio es lo que hoy conocemos como el prestigio, o sea, la opinión que tienen los demás del líder. Eso es importante. Y esto le preocupaba a Jesús. Y si usted busca Mateo 16:13, vemos que dice, ¿quién dice los hombres? ¿Se acuerdan de lo que dijo Jesús? ¿Quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Se acuerdan que preguntaba Jesús? Lo que significa que eso está latente en la opinión pública. ¿Quién es este líder? ¿Quién es que está dirigiendo asamblea de iglesias cristianas? Oh, ese es el obispo. Ah, pero espérate. ¿Entiendes? O sea, yo no sé, y yo no quiero aquí ser como, no voy a decir tumbapólvora porque esa palabra no está, pero yo todavía no he oído la primera persona que me haya dicho que nuestro obispo de nuestro concilio haya hecho algo indebido. Yo no lo he oído. ¿Usted lo ha oído? No. Yo no, porque para mí todavía, yo creo que él es un hombre con todas estas cualidades. Amén. Entonces, lo que significa que eso está latente, y dice el expositor ahí, que pareciera muy fácil decir, no me importa lo que la gente piense de mí. Eso no es para un líder. No. A mí no me importa lo que la gente piense de mí. Muchos lo hemos dicho antes, a mí no me importa. Pero nadie puede ser indiferente a la reputación. ¿Okay? Nadie puede ser indiferente a la reputación a la que tú tengas en tu iglesia, en tu comunidad, en tu barrio, en tu trabajo. ¿Ok? Verso 7. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Para que no caiga en descrédito y el lazo del diablo. Ay, Dios mío. De los de afuera. No de lo que yo me paro qué decir, sino lo que la gente de afuera dice de mí.
Ve de que, pero miren a esta, entonces te desacreditan porque tú allá eres una cosa y aquí eres otra cosa. Entonces hay que ser lo mismo que tú de aquí, tienes que ser allá. Pero mire, esta es una convertidita que estaba allá y no es esta que está aquí. Eso es lo que sucede. Por eso es que dice que el cristiano tiene que ser de una sola pieza. Que tu vecino hablen bien de ti, ay no, esta muchacha de la ay más buena la vecina, sí, ella siempre, yo la veo. Pero si no, esa vecina, mi amor, bueno, y se quedan hasta callados a veces. Bueno, vamos a seguir al 8. Amén. Los diáconos asimismo deben de ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas. Casi los diáconos aquí tienen el mismo, algunas cosas son casi iguales que para el obispo, ¿verdad? Y un diácono es considerado un servidor, es un clérigo, es un ministro, cuyas calificaciones y funciones muestran variaciones según las distintas ramas del cristianismo. Y los diáconos, los primeros diáconos fueron nombrados ¿por quién? Porque los primeros diáconos surgieron ¿dónde? en la iglesia primitiva. En la iglesia primitiva. Y surgieron, era porque el que predicaba no podía hacerlo todo en la iglesia. Y designaron a los diáconos para que ayudaran a servir la comida a todas las personas que había. Fueron nombrados para distribuir la caridad de la iglesia y administrar sus intereses. Aunque entre ellos había pastores y evangelistas, porque ellos predicaban y todo, pero era demasiado el trabajo en la iglesia primitiva. Entonces los diáconos tenían ese encargo, era una tarea bien importante. Y también hay requisitos para el diaconado, hay requisitos, con un compromiso, con una vida transparente. Amén. Por eso se eligieron 7 diáconos. Amén, vamos a llegar allí. Y la lista que propone a la iglesia de Éfeso contiene una gran dosis de carácter y compromiso con la fe del evangelio. Quiere decir que ser diácono es un privilegio importante en la iglesia. ¿Ok? Y Pablo mismo enfatiza que ellos deben ser también escogidos cuidadosamente. No puede poner a cualquiera como diácono tampoco. ¿Cuáles son las funciones o los requisitos para el diácono? Oh, sí. Tienen el deber de asegurarse de que el edificio de la iglesia se mantenga limpia y en buen estado de conservación y que el terreno en el cual está ubicado la iglesia se conserve aseado y atrayente. Son los encargados de recoger los niños en el pasillo de la iglesia. Para eso son los diáconos. ¿Son para eso los diáconos? Para eso decía que los diáconos eran en la iglesia primitiva. No, los diáconos eran encargados para recoger los niños en el pasillo. Eso cabe ahí también, pero ellos velaban por la santidad, para que la persona tengan una vida agradable delante de Dios. Era como guiador espiritual. Pero también hoy en día eso cabe, porque los diáconos aquí están pendientes a que los niños no corran, a que todo marche bien, a que si viene alguien desconocido ellos están pendientes quién es, porque estamos de acuerdo que hoy en día sí le cabe que los diáconos tengan la organización, ¿no? Como va a sentar a la gente, entre los sugieres, ellos pueden velar a los niños, muchas cosas ellos pueden hacer. Pero vamos a Hechos 6. Hechos 6. Lo voy a leer en lo que ustedes los buscan. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Con las viudas se incluían los hijos de las viudas, porque eran huérfanos, los huérfanos y las viudas. Entonces, los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas, ¿ok? Buscad pues, hermanos, entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y sabiduría, ¿ok? A quienes encarguemos de este trabajo y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Ellos fueron buscados originalmente
para ayudar a las viudas y ayudar a servir, ¿no? Porque ellos tenían que hacer muchas cosas. Ellos vendían, ellos daban comida también a la gente, ellos hacían de todo. Ellos ayudaban en la iglesia. Pero, como por ejemplo, cuando nosotros decimos, no, el diácono no te va a llevar al baño, el diácono sí, lo hace, porque hoy en día también es como si fuera una ayuda en la iglesia, es una ayuda. Pero originalmente se sacaron unos diáconos para eso que usted ve ahí. Sí, nosotros tenemos que ayudar, inclusive no los diáconos, también las damas, los caballeros, si los niños están corriendo y los niños están un poco inquietos porque no es fácil estar aquí sentado muchas horas, ¿no? Entonces podemos ayudar y apoyar a las otras damas. Si el niño está llorando, tal vez le ayudamos para que la dama pueda oír el sermón y usted se va allí al pasillo como el niño y la ayuda también. Y usted actúa también como un diácono, que es como un ayudador. ¿Amén? Pero eso fue lo original del diácono, ¿verdad? Para lo que se buscó. Entonces agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a 7 diáconos, que ustedes conocen al más importante o al que más se menciona, que no es menos importante los otros, no son menos importantes los otros. Esteban, que era un varón lleno de fe y del Espíritu Santo. A Felipe, a Prócoro, eso casi no lo mencionan, Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando, porque también hay que nombrarlos orando y poniéndole las manos para que Dios lo ayude, y crecía la palabra del Señor, y también el número de discípulos se aumentaba grandemente en Jerusalén. Y también muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Quiere decir que la iglesia primitiva esto era lo que hacía. Y la iglesia crecía y crecía. Crecía en espíritu y crecía en cantidad de personas. Porque ellos todos estaban siempre juntos, unánimes en un mismo sentir. Dice que la gente vendía sus propiedades y traían todo a la iglesia. Y se compartían entre todos. Amén. El 8 dice que los diáconos deben ser honestos y sin doblez. ¿Qué quiere decir sin doblez? No pueden tener doble cara. No puede ser un diácono que diga una cosa a mí y otra cosa a ti. No puede ser que tú me presentes en una cara una cosa y que allá tú digas otra. Tú tienes que ser sin doblez. ¿Ok? La palabra de un hombre debe ser considerada como un factor importante. Antes, cuando hacían una venta, en los tiempos bíblicos, lo que hacían era que yo te daba este zapato. No lo huelas, por favor. Tú me vendías algo a mí o yo te daba una palabra, yo te daba un zapato. Eso era la palabra. Eso era la palabra que yo te estaba dando a ti de que esto es lo que yo voy a hacer. Mira, yo quiero que tú me vendas esa tierra cuando me muere fulano. Ah, sí, no hay problema, toma el zapato. Y le daban el zapato y ese zapato era la palabra que yo te había dado a ti que valía. Tú no podías cambiar eso. Esa era tu garantía de que yo como ahora que te doy un recibo, cuando te hago un préstamo, te presté mil, me tienes que pagar. Ok. Antes no había recibo. Era la palabra de una persona a otra persona. ¿Qué pasa hoy en día? No, muchachas, no ven que yo, mira, que yo te aseguro que yo voy a estar ahí contigo, porque mira, ¿a qué hora? No, mira, un problema. Sí, no, yo estoy ahí. A las 4:45, no. Aló. Ay, mana, que me va a dar un problema que no puedo ir. La palabra es algo importante y se ha perdido también, como el don de pertenencia, como el sentido de pertenencia, que no es un don, es un sentido de pertenencia, también se ha perdido. Damos la palabra hoy, pero no la cumplimos. Decimos sí, yo lo voy a hacer, o no, no lo voy a hacer. No lo voy a hacer, si no lo voy a hacer, no lo voy a hacer. No, mira, no diga que sí, diga no puedo. No puedo. No voy a poder. Hay gente que dice que sí a todo. No, yo sí, yo voy. ¿A qué hora? A las 4. Su palabra vale. Su palabra tiene que mantenerla como ese zapato que entregaban antes. Mi papá siempre lo pongo de ejemplo porque para mí es un ejemplo. Si él te dijo su palabra, yo voy a estar ahí, yo voy a estar ahí. Yo digo, ¿tú vas para la iglesia? No, señor. De una vez. Yo le pregunto todos los días, ni se ha conectado. ¿Tú no vas para la iglesia? No, yo no voy para la iglesia. Pero si él dice que va a aparecer el domingo para la iglesia, no mira ni que esté cayendo. Yo voy para la iglesia. O sea, usted da una palabra, usted tiene que cumplirla. Sin doblez. Eso no es solamente para los diáconos. No crea que es para los diáconos y para el obispo nada más. Eso es para todos nosotros. Porque esas son las cartas de Pablo, que era para todo el mundo, que no solamente era para Tito y para Timoteo, era para toda la iglesia de Éfeso, porque sus cartas eran públicas. Entonces,
Puede resultar peligroso que un diácono trate de complacer a todos, ¿verdad? Porque hay diáconos que quieren complacer a todos. Ay, no, yo no voy a decir nada. Mire, dígale a fulanita, por favor, que no se siente en ese asiento que está marcado en verde, rojo, no se puede sentar. Si usted está marcado en un rojo ahora mismo, mírelo, si está sentado marcado en rojo, no se puede sentar. Si usted se sentó, entonces el diácono te dice, mira, hazme el favor, es que está rojo, yo no me voy a quitar de aquí. Entonces, ok, está bien. Porque no la quiere sentir mal, porque no se atreve a decirle a usted, no se atreve. No tenga el valor, puede ser que el diácono no tenga el valor suficiente como para plantarse con firmeza ante una situación que así lo requiera. Tiene que tener autoridad. Usted tiene que tener autoridad, el diácono tiene que tener autoridad. ¿Verdad? Tiene que tener eso. Se espera que mantenga un equilibrio, y esta es otra, entre la energía y la flexibilidad, porque tampoco no te voy a agarrar por un brazo y te voy a quitar. No, mana, tú sabes, mira, flexible, no, vamos a ser flexibles, no, tú sabes, chévere. Pero tampoco no es que van a hacer con los diáconos lo que quieran, porque no, tengo miedo para que se salga. Tenemos que ser un poquito más. Y yo estoy pidiendo esto a mí misma, porque a veces digo, ay, que aquí no hay nadie. Ahí no hay nadie alrededor mío. Aquí no hay nadie, pero yo tengo un rojo, pero ahí no hay nadie. Pero está bien, no hay nadie, pero esa no es la ley. Yo me tengo que sentar donde me dicen. Porque ¿cuál era la cosa de la cualidad de Timoteo? Era sumiso. Y muchos no somos sumisos. ¿Será que no somos muchos sumisos? Yo me sentía ahí. Los pastores ya me dicen, no, quiero estar quiero estar rojo. Uno trata, yo trato de ser sumisa. Mire, yo trato, y todos tratamos a veces de ser sumisos, pero nosotros estamos así, que nos acostumbramos a veces a no ser tan sumisos. Yo te digo, muévete porque estás mal, ahí estás en la flechita, ¿tú sabes? Pero ¿sabes qué? Es bien fácil. $5,000. $5,000 es la multa para cuando lleguen y encuentren personas que están sentadas que no van en el lugar. Entonces después vamos a tener que recoger mucho por No, el que se siente en el rojo lo va a pagar. ¿El que se siente en el rojo? Porque $5,000 para usted. $5,000 para usted, María. No, linda, ya van 10, porque ya yo me moví, ella lo oyó. Tenemos 10,000 ya. De aquí donde está la Naima es 6 pies, o sea que la multa como quiera. No, si de aquí ande todavía de 6 pies. Múyelo con una cosa, yo lo veo de aquí. 6 pies, tamaño de mano menos. Acuéstalo para que tú veas lo mejor. Yo me quedé, sí. Pero lo importante es que estén más o menos con una distancia y con su mascarilla, eso no es problema. ¿Okay? Pero entonces cuando le diga muévase del lugar, usted obedientemente se mueve, porque usted sabe que es simplemente buscando que nosotros no paguemos $5,000 porque no va a ser un 5, sino muchos 5 y la iglesia no tiene tanto dinero. Pero la pastora dice que si somos familia, un ejemplo, si yo estoy aquí con Melvin, yo puedo estar al lado de Melvin. Claro. También es familia. Porque usted no duerme junto con Melvin todos los días. No, las familias se sientan juntas. Oren por mi hijo Sebastián, que lo llevé hoy porque pensé que tenía corona, porque estaba con muchos síntomas, pero cuando llegue está negativo. Pero le hicieron como que era una prueba para mandarla para allá, porque como sigue con síntomas, pero no tiene flu. Pero no tiene corona, no se asuste. Salió negativo, pero le van a mandar. Pero está malito con la gripe, tiene mucha gripe y entonces está en la casa, por eso no lo he traído porque, bueno, los diáconos deben ser no dados al vino, ¿verdad? Que ya esto lo dijimos que era. Y dice la Biblia que no sean dados a mucho vino. Y volvemos a reiterar lo mismo que dijimos del obispo, ¿no? Que dice que no dado a mucho vino, pero la Biblia enseña la templanza y la moderación. Y si usted se da un trago de vino, puede ser que usted pierda la templanza y la moderación y el pudor y todas las cosas. Y cuando viene a ver de su arriba en la mesa, se quita la ropa. Imagínese usted un líder enganchado encima de la mesa, quitándose la ropa porque se bebió un trago de vino y se le subió al cerebro. Por eso nosotros no practicamos la bebida de nada que tenga alcohol. ¿Okay? No codicioso de ganancias deshonestas, dice también, ¿no? No puede ser codicioso de ganancias deshonestas. Así que se nos advierte que el diácono no debería tener un amor insaciable por el dinero. Debería ser una persona íntegra,
que maneje el dinero de su iglesia, pero como él no maneja dinero, la que maneja soy yo, eso es para mí. El diácono aquí no maneja dinero, lo maneja la tesorera, no debe ser ganancias deshonestas. Aquí todos los gastos que se van a hacer tienen que pasar por la mano de la pastora. Pastora, le da esto, a lo otro, a aquello. Aquí no hay eso de que cada uno tiene su dinero. No, aquí todo el dinero queda en la caja, tesorera, pastora. Y las sociedades que cada una pues manejan su dinero como tienen que manejarla, incluso va para todo el mundo, no codicioso de ganancias deshonestas. Si le quedaron 10 pastelitos, hermano, no lo quiera vender, véndelo. No, déselo a la gente. Verso 9. Que guarden el ministerio de la fe, misterio de la fe, con limpia conciencia. Él habló de ella como de un misterio, ¿verdad? El misterio de la fe, porque eso es como un misterio. Porque esta doctrina no fueron reveladas para el Antiguo Testamento, fueron para el Nuevo Testamento, para las iglesias, ¿no? En el libro de los Hechos se nos dice que la iglesia primitiva continuaba en la doctrina de los apóstoles, en la misma doctrina que ellos habían aprendido. La doctrina de los apóstoles, que era la fe, esa era la fe en la iglesia primitiva, lo que perduraba, lo primordial era la fe. Y eso debería ser la fe de la iglesia hoy en día. Y por lo tanto, la iglesia debería presentar esta fe ante el mundo. Porque cuando nosotros tenemos fe, es cuando nosotros enseñamos al otro, mira, yo tengo fe, mira, yo me sané. Y cuando tú des ese testimonio de que tú te sanaste por fe, que tú creíste en Dios y Él te sanó, entonces la gente puede llegar a los pies de Cristo. Amén. Estos también sean sometidos a prueba primero, dice aquí, ¿verdad? Y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Lo mismo que hablábamos del obispo, irreprensibles, ¿no? Ellos tienen que ser preparados primero para ser diáconos. Gloria a Dios. Nadie deberá ser impulsado a aceptar un cargo un mes después de haberse unido a la iglesia. Eso es lo que recomiendan, ¿no? Y antes de haber demostrado que es el tipo de persona que la Biblia está describiendo según Pablo. Tiene que llenar esos requisitos. Usted levanta la mano y dice, yo voy para un cargo, el que sea. Por eso antes de hacer elecciones se lee qué es lo que hace, qué es lo que hace un tesorero, qué es lo que hace la secretaria, qué es lo que hace la directora de damas, de caballeros, de niños, qué es lo que va a hacer qué es lo que hace un obispo, qué es lo que hace un diácono, qué es lo que hace todo el mundo, para que usted sepa en lo que usted está haciendo. Y si usted no lo hace así, entonces usted le va a ir mal. Mi hermana se quiere ir para Pensilvania, está trabajando en el Lincoln, de enfermera. Entonces ella llena una solicitud para irse a Pensilvania, pero cada vez que ella llena la solicitud, llega a un lugar que dice licencia de Pensilvania. Hasta que llega ahí, si no pone el número, no la deja pasar para adelante. La aplicación es lo mismo aquí. Es lo mismo. Usted tiene que llenar ese requisito. Y si usted ve ese requisito, dice, bueno, mira, cuando están buscando un trabajo, dice, tiene que tener un trabajo que encontré para los militares, ¿no? Y dice, tiene que ser de 24 a 39. Digo, ya yo no califico. ¿Entiendes? Ya yo no califico. Yo ando buscando trabajo y yo digo, no, pero yo no califico aquí. Esto es para joven. ¿Entiendes? Ya tú ni siquiera tienes que ir a buscar ese trabajo porque a ti no te lo van a dar. Desde que tú entras a la edad y pones el año, automáticamente lo pasas de ahí. Entonces, es lo mismo, hermana, ¿no? Es verdad, estoy diciendo la verdad. Entonces, ahora vienen las recomendaciones para las diaconisas que tiene el verso 3:11. Las mujeres mismas sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias y fieles en todo. Y este verso está indicando la existencia de las diaconisas, porque si se va a Romanos 16:1, va a haber una diaconisa que se llamaba Febe. Si va a Romanos 16:1, diaconisa, dice, puede ver a Febe en ahí, ¿verdad? Febe la diácono. Aunque este versículo debemos aclarar que no necesariamente debe interpretarse como dirigido a diaconisas, sino a las esposas de los diáconos. Ay, Isabel. Y Ada, ay. Pero Sí. mira, por eso, oye lo que dice aquí, en el 9 y en el 10. Oye lo que dice. Que Juan, no, en el 10. Y estos también sean sometidos a prueba, primero, y entonces ejerzan el diaconado, si son irreprensibles. Las mujeres, asimismo, sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Ajá, se lo leímos. Entonces, ahora Pablo también incluye algunas palabras para las esposas de los diáconos y para las diaconisas, ¿no?
ellas también tenían que estar a la altura de los diáconos, de sus esposos que estaban ejerciendo allí. Gloria a Dios. Las mujeres digo, sean honestas, dice Carmen, no calumniadoras, sobrias, ¿verdad? No calumniadora significa que no deben darle lugar al cotilleo, dicen. ¿Qué es el cotilleo? ¿Qué es el cotilleo? Una murmuración. Chismes, murmuraciones, ¿ok? Chismorrear, en otras palabras, mujeres chismosas. La esposa de un diácono que sea chismosa puede causar muchos problemas en la iglesia, amén. Debe ser sobria, nuevamente, debe ser sensata, amén. La iglesia también debía observar los hábitos de conducta de las aspirantes diaconisas, no solamente las diaconisas y los diáconos, la iglesia, las mujeres de la iglesia también, porque eso no solamente para las esposas de diáconos o las diaconisas, para nosotras también, ¿ok? La prueba no es intelectual, es práctica, no por lo que sepa, sino cómo se comporta, sus acciones deben ser sobrias, nuevamente, fieles en todo, incluye la fidelidad a su marido, la fidelidad a Cristo y la fidelidad a su casa, amén. Y en el verso 12, para terminar, el 13, los diáconos sean maridos de una sola mujer. No tengo que explicarlo porque lo expliqué cuando fuimos a los obispos, que es lo mismo, porque los que ejercen bien el diaconado ganan para sí un grado